Desde que el día 20 de xaneiro Donald Trump tomó posesión del so cargo como presidente de los Estados Unidos, van unes 4.500 personas deportadas. Esto incluye deportaciones en caliente, y es decir, garante pela calle y si no tienes la documentación, mándante pa'l to país de origen en sin deixarte agarrar nada. Por eso aquí van 3 razones poles que Donald Trump debería deportarse a sí mismo. Primera, ascendencia. El mismo dice que el so lema Keep America Great Again y una especie de sucesor de la doctrina Monroe del siglo XIX, la que decía América para los americanos. Bien, no hay más que entrar na so Wikipedia para entruganos. ¿Y este home americano? De nacimiento sí, pero no hay más que mirar nuestros antepasados para darnos cuenta de que no. La soma Mary Ann MacLeod Trump y era una inmigrante escocesa que casó con Frederick Trump, el cual sí ya era estadounidense. Pero los ospas, o sea, los güelos de Trump, no. Ellos hieren Elizabeth Christ Trump y también Frederick Trump. Y ambos venían del reino de Baviera, que de aquellas pertenecía al imperio alemán. O sea, que de americano tienes lo mismo que yo. Segunda razón, verdaderos americanos. Si vamos bien para atrás en el tiempo, podemos ver una gran diferencia en cuanto al trato a los nativos por parte de las dos potencias que colonizaron América. Pero un yauta va a España o Castilla, depende del momento histórico, que yeren católicos, poro veían a los nativos como animalinos de Dios y que tenían que convertirlos al catolicismo y, de paso, explotar los nesmines. Y per otro yauta va a Inglaterra, que yeren protestantes, luteranos, poro creían que la somisión yera exterminar a los nativos y quedasen esos tierres. Y suelto toda esta chapa porque en países de América Latina como Perú el porcentaje de xenes indígenas está en más del 60%, mientras tanto en los Estados Unidos no llega al 5%. Esto fai que una población se vea asina o asina. Y siendo esto verdad que lo ye, nel caso de que Trump dexara pa prau los sos orígenes migrantes, nel remoto caso de que sella descendiente puro de esos colonos ingleses, toda la xente que está echando del país ye mucho más americano que él. Tercer razón, la gran excusa. La gran excusa que este tío me tiene para deportar a toda esta gente ya que dice que son unos criminales y que no merecen estar en el país. ¿Y qué mayor crimen hay que intentar un golpe de estado a más de las 34 sentencias por falsificación de registros comerciales que tienen a su espalda? Así que Trump vete haciéndoles maletes y agarrando el macutu, escogiendo de Sting, porque tócate autodeportate.